vamos a hablar de los servicios sacerdotales de urgencia. Este servicio que brinda la Iglesia Católica de Córdoba para aquellas personas que están en general en riesgo de muerte, moribundos, familiares de ellos que piden y que quieren, por supuesto, recibir los sacramentos, la unción de los enfermos, recibir la comunión, el santo viático, como se le dice, o la reconciliación, el sacramento de la confesión, como le decíamos antes. Este servicio que nació en Córdoba hace muchos años atrás, que se fue extendiendo a distintos lugares del país y también del mundo, y que todos los pontífices desde 1960 para acá han valorado, ¿no?, como un servicio muy importante. Este fin de semana, creo que empieza hoy o mañana, la asamblea de la Federación Argentina de los Servicios Sacerdotales de Urgencia. Estamos en contacto con el actual presidente de esta entidad, que es Raúl Tejerina, que está viajando hacia Salta. Es así, Raúl, ¿verdad? Buen día, ¿cómo va? Raúl, ¿me escucha? Oh, hola, buenos días. Ahora sí lo escucho. Buen día. Ahí está, ¿cómo va? Bueno, han detenido. Estábamos sin retorno. Han interrumpido el viaje hacia Salta, ¿verdad? Donde se va a realizar allí la asamblea de la Federación. Así es, estamos en una pequeña ciudad, Lavalle, en la provincia de Santiago del Estero. Estamos más o menos a unos 400 kilómetros de Córdoba, de donde hemos salido esta mañana a la madrugada. Bien. Bueno, Raúl, lo primero que le vamos a pedir es que más o menos nos cuente cuántos servicios sacerdotales de urgencia hay en el país, o podemos decir quedan en el país, porque probablemente antes había más o menos. Cuéntenos cómo es la realidad, la situación actual. Correcto, en funcionamiento hay 15 servicios. Bueno, en principio le pido disculpas porque estoy un poquito difónico. Estoy saliendo de un cuadro gripal, así que espero que me escuche bien. No hay problema, Eh, lo escuchamos muy bien. Tenemos 15 servicios activos. Geográficamente en el norte tenemos Salta y Tucumán, en el centro Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, en Cuyo, San Juan, Mendoza, San Rafael. En el Gran Buenos Aires tenemos Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora. La ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata. Estamos tratando de reflotar a San Luis, a crear San Luis, que viene con muy buenos vientos, lo mismo que la diócesis de Bahía Blanca. Bien. ¿Y qué Se, consiste? ¿Cómo, dígame. cómo trabaja hoy un servicio sacerdotal de urgencia? Por ejemplo, el de aquí de Córdoba, bueno, o alguno de los que nombró. Sí, bueno, es una misión pastoral que tiene ya su nombre lo dice, ¿no? Servicio sacerdotal de urgencia. Eh, aquel, Aquella asistencia espiritual que en un caso de enfermedad grave, peligro de muerte, o ante la situación de una pronta intervención quirúrgica de cierto riesgo, eh, acercamos el sacramento de la Santa Unción a aquellos que lo necesitan, a aquellos que lo piden. Ujú. Se llama de urgencia porque en aquellas situaciones en que el párroco no puede asistir a su feligres, actúa el servicio. Bien. Y Fundamentalmente es eso. y se monta a ver una guardia. Yo recuerdo que años atrás aquí en Córdoba había un lugar específico donde se quedaban a la noche algún laico o un sacerdote. Luego, cuando había un requerimiento, se trasladaba en auto, por supuesto, el sacerdote. ¿Eso sigue siendo así, o sea, ha cambiado un poco la manera de trabajar? Sigue vigente después de la llamada pandemia del COVID, eh, donde se prohibió cubrir la guardia de noche por el peligro de contagio y estos riesgos que así se enunciaban. Se pasó a ser una guardia pasiva, cada uno en su domicilio, donde se receptaba el pedido, se comunicaba un grupo de sacerdotes, el grupo de sacerdotes de WhatsApp, y un hermano guardián con auto lo buscaba al sacerdote y acudía en asistencia de la persona. En general, los 15 servicios trabajan de la misma forma. Ujú.
Bien, ¿y la gente puede acceder a esos números telefónicos para pedir este servicio? ¿De qué manera? ¿Hay algún grupo en alguna red social, en algún portal de Facebook o alguna página web? Hay un portal de Face, pero lo más práctico es comunicarse por WhatsApp o al teléfono fijo que es 421-0992 y el WhatsApp es 589-5025. En todas las iglesias y parroquias está el número ese. Pero ¿qué es lo importante? Desde mi punto de vista, ¿no? Aquel familiar que requiere la asistencia para alguien que está en la situación de necesidad no tiene que esperar a llegar al riesgo de muerte, ¿eh? Porque en general, lamentablemente, continuamos con esa idea del sacramento de la extrema unción, cuando en realidad es la unción de los enfermos. Ujú. Insisto, si alguien va a tener una cirugía de importancia donde puede haber un riesgo que no necesariamente está explícito, bueno, es conveniente recibir la unción. Porque, repito, es la unción de los enfermos. Ya la doctrina católica lo dice, ¿no? Aquel que esté enfermo llave al presbítero y él le pondrá las manos. Ujú. ¿Mm? Raúl Tejerina, buen día. Cecilia los saluda Buenos y días, Cecilia, un gusto. un gusto. En este servicio sacerdotal de urgencia, uno se pregunta cómo participan los laicos, que en este momento estarán escuchando y también pueden estar preguntándose si es necesaria la participación, si hace falta la colaboración. Absolutamente. Primero, porque uno le facilita al sacerdote que está de turno o al mismo párroco, llegado el caso, acercarse a donde está el enfermo. Y segundo, es muy importante acompañar al sacerdote, ingresando, por ejemplo, a una terapia intensiva, porque en el rito de la unción hay que contestar ciertas oraciones y ahí participa el laico, acompañando al sacerdote en el rito de la unción, que obviamente lo ejecuta él, lo administra él al sacramento, pero uno participa en la oración. Y un temita importante también que le quería comunicar o comentar, se ha dado el caso particularmente en Córdoba, de que hemos tenido que llevar el agua del socorro a algún bebé que estaba en peligro de muerte. Y bueno, cuando lo requieren, algún miembro del servicio, particularmente que está de guardia, acude en esa tarea. Ujú. Raúl, ¿cómo le va? Cristian le saluda para consultarle si, digo, para ir pudiendo entender, para mucha gente por ahí quizás no conoce este servicio, algo usted fue diciendo, me quedaron algunas preguntas. Primero, si el servicio sacerdotal de urgencia solamente entra en acción cuando el sacerdote o el párroco allí de mi zona no puede asistir en esta necesidad de asistencia espiritual. Y la otra cuestión es si solamente brindan el sacramento de la unción de los enfermos y la confesión. Es decir, si esto de acompañar en la asistencia espiritual no puede ser suplantado por algún laico, digo ante la escasez de sacerdotes porque a veces está complicada la cuestión en todo el país. Correcto. Repítame, por favor, la primera pregunta. Perdón, si actúan entonces ustedes cuando el párroco o el sacerdote no puede asistir. Está. O sea, primero tengo que ir No, al párroco y si no puede, van ustedes. no, nosotros actuamos cuando recibimos el pedido. ¿Qué es lo importante? Y aprovecho y agradezco su pregunta. El feligrés tiene que saber quién es su párroco. El feligrés tiene que saber quién es su párroco y recurrir a él. Bien. Pero llegado el caso, recibimos el llamado y concurrimos. Ujú. Claro, porque cualquiera sea la hora. hay mucha Y a gente... la, sí. Y a la Digo que- segunda pregunta, sí. tratándose de un sacramento, únicamente el sacerdote lo puede administrar. Ujú. Digo esto porque hay mucha No, gente... sí.
que la pregunta era en torno a que no conocen los párrocos, porque hay mucha gente que no asiste a las parroquias. Y esta es la oportunidad a veces en la cual ingresan, vuelven a la fe, ¿no? Entonces, no conocen y a veces simplemente le piden a personas que saben que van a la parroquia o personas que, digamos, son más practicantes, una ayuda, una orientación. Sí, insisto en esto, hay que saber quién es su párroco. Hay que saber si es su párroco. Más allá de eso, le repito, el servicio actúa al recibir el llamado. Digamos, la alerta se enciende automáticamente. Raúl, yo le cuento, Radio María llega a un montón de lugares en la Argentina, incluso en el mundo, gente que a veces, lo sabemos nosotros, que no tiene una práctica concreta de fe y por lo tanto, como señala Cristian, no puede conocer al párroco porque ni siquiera va a la parroquia, pero hay allí un vínculo con su fe, con el Señor, un vínculo de esperanza también. Y digo, el servicio sacerdotal de urgencia puede ser puente, y lo es concretamente, ustedes lo deben experimentar esto, ¿no? De gente que durante la vida a lo mejor no ha tenido posibilidad y ante la muerte acude al servicio. Usted me dice que estos casos se dan, aunque, bueno, puede que no sea lo ideal, lo sabemos, pero la Iglesia, dice el Papa Francisco, tiene que ser un hospital de campaña y estar abierto a todos, ¿no es cierto? Entonces, digo, en estos casos, siempre el llamado telefónico, acudir allí de esa manera, ¿verdad? Es correcto. Le doy mi experiencia personal. Yo hace unos años, creo que 2 o 3 años, tuve una pequeña cirugía, una ureteroscopía, que es la extracción de un cálculo renal ocluido en el uréter, y bueno, pedí la unción, porque uno entra al quirófano y no sabe qué sucede. Es decir, no tomar el sacramento en el sentido de la extrema unción, sino de la unción de los enfermos. Bien. Y ya que habló de que Radio María llega a varios países, he de comentarle que los servicios sacerdotales de urgencia se originan en el año 52 en Córdoba. A Córdoba le cabe el honor de ser el creador. Y desde la Fundación, que es un organismo que agrupa y hermana los diferentes servicios, se han hecho gestiones y se ha extendido, por ejemplo, a Ecuador. En la asamblea del año pasado que se realizó en San Rafael, tuvimos la gracia de recibir a los hermanos ecuatorianos. Lo mismo que la asamblea del año 22, cuando se hizo en Altagracia, que le cupo a Córdoba su organización. Bien. Y actualmente estamos en gestiones, diría, avanzadas en la diócesis de Lima, en Perú. Qué bueno. Bueno, ponemos en oración lo que vaya a ocurrir ahí en la asamblea en Salta. Los dejamos continuar el viaje. Gracias por este contacto, Raúl, con Radio María Argentina. Un abrazo. Les agradecemos mucho y bendiciones a ustedes que llevan también su apostolado a través de la radio. Hasta luego. Un fuerte abrazo Gracias. y bendiciones a todos. Chao, Gracias. buen viaje, buen viaje.